Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En nombre de GADE Business School, Antonio Quesada, director de la sede Campus Santa Fe, les doy la bienvenida a esta masterclass que va a versar sobre el tema de las criptos, de las criptomonedas. Así que para mí es un gusto compartir unos minutos esta tarde y podernos adentrar en este universo tan interesante. Y en la primera parte su servidor va a estar haciéndoles algunos comentarios que van a estar siendo completados o aderezados por mi colega Jonathan Stahl en la segunda parte de la conversación. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles que, pues en lo que es el claustro académico, mi gurú pues es aquí el doctor Igor Rivera, que es el director a cargo de la maestría en finanzas, y pues allá también está Luis Hernández, que es el director de la especialidad en administración energética, y que pues como no es perfecto, igual que yo, pues tiene en su haber sido banquero. Entonces, si en algo soy impreciso, el Señor me corregirá. Pero quiero platicar con ustedes un poquito del nacimiento de las criptos y por qué es tan importante el rol de ustedes con la generación de nosotros para hacer una conexión. Porque fíjense que muy similar a comentarios que oí en las pasadas elecciones, y espero que hoy todos ya sean amigos y hayan recuperado a sus familiares y a toda la gente que tenía puntos de vista diversos, pero con las criptos es muy parecido. Hay gente de generaciones quizá adelante de la mía, sin embargo también les puedo decir que hay gente muy escéptica en la generación que veo de ustedes que piensan que las criptos van a ser una burbuja y que realmente son monedas o criptomonedas o medios de pago que pues van a causar un colapso en cualquier momento. Lo que hace la escuela precisamente es tomar el caso y analizarlo y revisarlo y tratar de verlo con una profundidad y con un ángulo objetivo. El caso es que quiero repasar con ustedes cómo venimos con esto, porque el tema de las monedas tampoco es tan lejano. Sí es cierto que desde la historia de los griegos y romanos hay trazos de las monedas, la realidad es que el trueque es lo que ha sido la manera como el ser humano ha comerciado. Después pasó el tema con los genoveses y al mismo tiempo estaba el asunto en Inglaterra, que pues tenían grupos de comerciantes sumamente activos y se dieron cuenta de que era más fácil que a través de grupos pudieran tener seriedad en sus conversaciones mercantiles, y entonces se organizaron en cámaras y en asociaciones y en grupos que podían girar una nota de crédito, un papel bancario para garantizar el pago de una deuda, el pago de una transacción comercial. La realidad es que finalmente hay geografías que comienzan a tener el nacimiento de estos pequeños bancos centrales, pero el Banco Central inglés, que es el más antiguo en el mundo, data más o menos del año 760, pero formalmente por ahí del año 1800 es cuando se formaliza. Es una muestra de cómo ha evolucionado en la conducción del papel, y como ustedes saben, los bancos centrales tienen dos naturalezas. En algunos casos es controlar la inflación o mantener el poder adquisitivo de la moneda, y en algunos otros casos tienen el doble mandato de también provocar el crecimiento, como sucede con la Fed en los Estados Unidos. Si ustedes ven todo este camino que les he hablado, pues imagínense ahora el viejo oeste, y imagínense lo que es la Nueva España. Y en la Nueva España tuvimos un verdadero desorden comercial durante mucho tiempo, y hubo bancos regionales. Con el tema de la revolución, hubo algunos revolucionarios que emitieron su papel, hubo algunos estados que emitieron su papel, que pues eran notas bancarias garantizadas por alguien. Y nuestro querido Banco de México pues tiene un poquito más de 90 años de existencia, pero no mucho más. Entonces, si ustedes ven el Banco de México, y yo tuve la suerte de estar revisando las cuentas del Banco de México por 5 años, van a encontrarse cosas muy interesantes, como que por el lado del activo van a tener una posición muy importante en moneda extranjera. Tienen ahí una posición en Treasury Bills que siempre es muy importante.
que es de alguna manera lo que garantiza lo que tienen del otro lado, que es la emisión de papel. Hay una parte interesante en los activos, si ustedes bajan, encontrarán ahí papel moneda. El papel moneda, hay una fábrica de billete, está la casa de moneda, pero realmente esos otros activos están a valor de costo. Si se van a todo lo que son los inmuebles históricos, normalmente los tienen fideicomitidos y su objetivo es preservarlos, entonces los tienen casi a valor de costo, realmente no tienen una revaluación importante. Y algunas piezas en moneda, en oro, en plata, etcétera, etcétera, y tan. Pero el 95% de su posición, digamos que es la moneda extranjera que tienen depositada en los Estados Unidos de Norteamérica. Por el otro lado, tienen un efectivo, que es la masa monetaria que tienen todos ustedes, y por el otro lado también tienen alguna deuda que el gobierno federal está regulando a través de ese camino de financiación. Y finalmente tienen el remanente. Entonces, a lo que voy es que todos aquellos que pensaron que con la llegada de un electorado distinto al que ustedes tenían como preferencia, el tipo de cambio se iba a subir a 25 pesos por dólar, bueno, pues hicieron que hubiera cierta fluctuación, y cada que hay esa fluctuación, lo que sucede es que el Banco de México tiene una utilidad, porque las partidas que tiene en moneda extranjera le dan una posición muy fuerte en moneda que al revaluarse, pues le reportan esta utilidad. Esta utilidad no se materializa hasta el momento en que se vende esa posición. Mientras la mantengan en los libros, no está realizada. Entonces, es muy interesante ver porque los déficits de Hacienda han sido solventados en los años anteriores gracias a que se reparte el remanente de Banco de México. Pero bueno, un poquito esa es la historia de cómo está soportada, cómo está garantizada la moneda que ustedes tienen en sus carteras, en sus billeteras. Y ahí es cuando comenzamos con el asunto que vamos a estar discutiendo con Jonathan también, que es, vamos al asunto de una moneda que le llamamos criptomoneda y que no está circunscrita a un banco central, no está circunscrita a la emisión específica de algún gobierno y tiene otras características que, si bien sí cumplen con un medio de pago, no necesariamente están garantizadas o tienen un colateral. Entonces ahí comienza la discusión con gentes de la economía ortodoxa que dicen, si no tiene garantía, no tiene valor y es una burbuja. Alguien de alguna manera está haciendo que todos nos estemos montando en este Ponzi Scheme y el último que quede es el que se va a llevar el golpe. Déjenme decirles, y también es una discusión permanente que tengo con Jonathan y con mis colegas de la escuela, que las criptomonedas aquí han avanzado de manera interesante, pero no tan rápido como han avanzado en otras geografías. Entonces, por ejemplo, en África, en Sudáfrica particularmente, el tema de la moneda electrónica caminó más rápido gracias a los créditos telefónicos, que las telefónicas de alguna manera se movieron mucho más rápido que los bancos y que hicieron que esto proliferara. Por otro lado, México tiene un déficit importante en la inclusión financiera, entonces tenemos una serie de regiones donde hay estudios muy interesantes del Banco Mundial y de la CEPAL, donde si ustedes quitan el efectivo y forzan a toda la población a meterse al sistema financiero, se van a encontrar que van a afectar a esas poblaciones que necesitan traer efectivo en la cartera para ir a pagar a una maquinita tragamonedas desde el estacionamiento, pasando por su alimentación, llegando al transporte y una serie de temas donde electrónicamente no estamos como algunos países como Corea. Entonces, por algunas razones, no hemos avanzado tan rápido en este medio de pago tan importante que serían las criptomonedas. Ahora, yo creo que en las aportaciones que tiene todo lo que son las criptos, nos vamos a encontrar cosas muy interesantes. No es lo mismo traer en el portafolio de inversiones de ustedes libras esterlinas o shekels o pesos mexicanos, que curiosamente platicaba con Balbino, que el peso mexicano ya no es una moneda que nosotros necesariamente estemos controlando en su valor. Entonces, como es una moneda de referencia, es una de las 5 monedas más importantes, pues sucede que en el momento de las elecciones, cuando va abriendo China y después cuando va abriendo Oriente,
va teniendo una serie de distorsiones por cómo están entrando los mercados y cuando llega a México tiene otro componente, pero no es el componente de las elecciones únicamente el que impacta la moneda. Entonces, ¿por qué cito el tema del peso? Número uno, muchos administradores de riesgos preveían que el peso iba a estar para estas alturas en 23 o 24 pesos por dólar. ¿Cuál es la situación? Balbino me dice 19.52. 19.52 ha tenido una apreciación la moneda. Mucho es por el tema económico que nosotros percibimos, mucho es porque el mercado quizá ya había descontado algunos temas, pero mucho es porque el valor de nuestra moneda no necesariamente ya lo tenemos controlado en nuestra geografía, porque hay posiciones que se toman a nivel internacional de nuestra moneda. ¿A qué voy con eso? Que las criptos en eso se parecen al peso y se parecen a esas monedas que les estaba comentando de referencia. Ya no es nada más la intención de un banco central, el desenvolvimiento de una economía o la manera como se ha desempeñado el país, la que determina el valor de esta moneda. Exactamente así pasa con las criptos que son completamente extraterritoriales. Pero ahora viene el segundo componente que se me hace más interesante. Como quiera, el Banco Central sabe la masa monetaria que está allá afuera. Bueno, pero en la parte de las criptos, así como les platicaba de las monedas, hay monedas más serias que otras. Hay criptos que son más tradeables, más negociables que otras que evidentemente pueden representar riesgos en relación al intercambio. Entonces, ¿a qué voy con eso? Si ustedes bajan a lo que es la plataforma de blockchain en la que están constituidas, se van a dar cuenta que también hay una parte de confianza y de seguridad y de trazabilidad en las transacciones que tradicionalmente no se podían hacer en las monedas convencionales. Y entonces viene el primer paradigma que se me hace muy valioso. Es que las criptos son un instrumento del diablo porque lo utilizan puro narcotraficante y pura gente que está en giros negros e ilícitos. Ring, falso. El tema es que la pueden usar, sí, y la pueden usar como también lo utilizan en el efectivo. El efectivo ya representa esos riesgos hoy día y la gente que está en giros negros utiliza el efectivo como también utiliza algunos otros medios de pago. Entonces, ¿a qué voy con eso? Lo que garantiza inclusive el tema de estarlo transportando por blockchain es esa trazabilidad y esa seguridad que puede representar el poder monitorear en un momento dado cómo se dio una transacción y poder inclusive reconstruirla para distintos fines. La regulación, y con esto comienzo a redondear los comentarios que tengo. Es muy interesante ver que en algunos temas la geografía en México ha hecho que la Comisión Nacional Bancaria saque una regulación muy interesante sobre el tema fintech y dentro del tema fintech está el capítulo de las compañías, de las entidades que manejan criptomonedas. Creo que inclusive en la escuela que pues tenemos muchos emprendedores, hemos notado que no todos los emprendedores son afines a la regulación. ¿Y por qué? Porque la regulación representa una respuesta y muchas veces cuarta la innovación. Entonces, ¿a qué voy con eso? Es muy difícil luego regular lo que tiene que estar abierto precisamente para promover y tener otras estructuras de innovación y desarrollo. Al mismo tiempo, los que están metidos en este nuevo vehículo financiero se dan cuenta de la importancia que tiene el estar protegidos por alguna autoridad que les dé esta reputación y este respaldo, como sucede con los bancos versus las SOFIPOS, versus las uniones de crédito y otras entidades financieras no reguladas que no tienen ese esquema de supervisión, esa reputación y ese cariz que tienen ante los usuarios de los sistemas financieros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los mismos empresarios que están en las entidades fintech se dan cuenta de lo importante de que la autoridad revise las transacciones que están llevando a cabo, porque ellos no van a ser los que necesariamente tengan que denunciar si alguna cripto o si alguna actividad no es tan transparente y ellos mismos saben que está siendo utilizada para otros fines y en ese caso pues a ellos les toca brindar el servicio, no ser una
entidad que discrimine entre los clientes que sí corresponden a giros correctos y a otros inconvenientes. Eso no le toca a las empresas fintech que están en las criptos. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Creo que es muy bueno el tener este paso en la regulación fintech. En otros países no lo tienen. En los Estados Unidos, inclusive, la misma SEC ha estado avanzando en distintos momentos, como en la evaluación de los activos virtuales que representa una cripto. En algunos casos la tratan como una inversión, en otros casos la tratan como otra moneda, y en esa discusión inclusive hay una serie de compañías que tienen restricciones para hacer estas ofertas públicas para recoger efectivo para dedicarlos en criptos. Entonces, a lo que voy es, la SEC lo está haciendo por excepción. Creo que no es un mal camino el que está siguiendo la SEC, porque en palabras de varios reguladores americanos dicen, es que en el momento en que saquemos una regulación, va a haber varios despachos de abogados que van a estar buscando los agujeros precisamente para permitir lo que no queremos. Entonces, preferimos que el sistema sea abierto. Eso yo creo que conforme a su sistema legal es interesante, pero en México la Comisión pues está tratando de ir revisando cómo van evolucionando y protegiendo a los emprendedores que están entrando en este sistema. Entonces, yo les quiero decir que en este camino estamos parados hoy en 2018, donde ya hay algunos esfuerzos serios de bancos centrales en el mundo, como es el Banco Central inglés y el Banco Central canadiense, que quieren sacar su moneda digital. Y aquí viene otro comentario muy conveniente en el sentido de que lo que quieren hacer con sus monedas digitales, y no solo el caso de Venezuela, pues tiene que ver con el tratar de garantizar este medio de pago como la moneda convencional que hoy día ya emiten, pero hay otros jugadores que están atados o vinculados con los dólares o con las libras y que no necesariamente tienen esta tasa de conversión o de garantía. Si va a prosperar el que haya un medio de pago, una cripto, sin un medio de garantía o de pago, es muy probable que sí. Muy probable que sí. ¿Por qué? Porque está brindando otras alternativas de medios de pago que hoy día, a través de lo que hacen los bancos, como ustedes vieron con el sistema de SPEI, pues está denotando que lo que necesitamos es una seguridad también en las transacciones. Entonces, si hay alguna de estas criptos que logre estar siendo un medio eficaz y confiable, vamos a poder lograr que sea apreciada y que se pueda utilizar como una moneda de intercambio, con independencia que tenga garantía o no, con independencia de que tenga geografía o no, y con independencia de que tenga vinculación a un banco central o no. Esa es la parte que se me hace más interesante del ejercicio de las criptos, porque está rompiendo con el paradigma de que tiene que estar atada a un banco central y a un país, y está siendo transfronterizo y está borrando el tema de las barreras que corresponden a las monedas convencionales. Que puede que no sea exactamente como le estamos viendo hoy día, también es cierto. Creo que vamos a tener criptos 1.0, criptos 2.0 y vamos a tener una evolución muy interesante. Todo tiene que ver precisamente con la manera como están configurados los algoritmos de estas monedas, cuáles representan más confiabilidad, y al final del día lo que sí me queda claro es que la digitalización de las transacciones a través del sistema blockchain nos va a ayudar no solo en el sistema financiero, pero en todos los demás sistemas que corresponden a los intercambios comerciales, y es un futuro mucho más cierto y mucho más certero para economías que se quieren mover hacia una base confiable y transparente, que al final del día es lo que queremos. Creo que Balbino tiene una pregunta, por favor. Aquí hablamos de una representación de la sociedad en los esquemas de pago, una descentralización como tal, pero ¿cuál es el paradigma que tú o que ustedes ven que la sociedad se puede sentir más cómoda para hacer esta transferencia de yo hoy trabajo, hoy tengo una remuneración económica, la única manera que tengo para conservar este trabajo extra que hice yo, pues es el dinero, ¿no? ¿Cuál es el paradigma que vende el ahorro como tal en el futuro? Mira, y me quedé pensando contigo precisamente sobre lo que mencionabas de lo que el dinero representa,
que es precisamente el tema del trabajo acumulado. Me queda claro que después va a haber una evolución del sistema financiero y no será lejano donde tengamos ahorros en criptos. Hay una parte que mencionó Jonathan que se me hizo bellísima, que es cuando él menciona, si la sociedad lo demanda, prosperará. Quizá tú ya hiciste un ahorro en otro medio, que pueden ser dólares, y que tienes mucha dificultad de transferir a pesos. Y en ese tema de saltarte el tema de las remesas y todo lo difícil que es para un connacional traer sus ahorros a su familia, lo puede lograr a través de una cripto. En otras palabras, no necesariamente le veo la misma interpretación del dinero que hemos platicado como la acumulación o el reflejo del trabajo al tema de un medio de pago. Aunque este medio de pago tenga el tema de una cryptocurrency. La parte que se me hace más interesante es que hoy día tus paisanos, mis paisanos, mandan ese dinero de muchas formas y muchas de ellas muy inseguras y muy onerosas. Y ahora lo que va a pasar es que tendrán mucho más certeza y mucho más inmediatez en la manera en cómo lo reciben aquí sus colegas, sus familiares. Entonces, ¿qué te quiero decir? La parte conceptual de la representación del trabajo en el dinero no creo que necesariamente cambie en el momento uno. En el momento en que las sociedades, como dice Jonathan, vayan estando estructurando soluciones sobre las capas que ya tenemos, va a comenzar a haber una interpretación de lo que es el dinero en relación a la cripto, como una variable que estará completamente correlacionada. Pues para Balbino, y antes de pasar a la segunda pregunta, le quiero dar este juego que se llama Bitland, que es un juego que desarrolló un emprendedor mexicano. De hecho, es un grupo de emprendedores mexicanos de Tlaxcala, que uno de ellos es de nuestros alumnos. Entonces, el único detalle, ya que salgas, vas a conocer a Ofelia. Para poder jugar Bitland, pues tienes que tener un buen nivel de matemáticas, pero te va a ayudar bastante, para ti. ¿Se lo puedes dar a Balbino? La segunda pregunta, sí. Después de lo que comenta en el tema de criptos, entiendo que la aceptación, o más que nada que se logre una captación en un país, se vuelve un tema regulatorio más que tecnológico, de alguna manera, ¿no? No sé cuál sea su opinión acerca de esto. Por ejemplo, aquí en México, o sea, dentro de la ley FinTech que mencionan, podrá haber diferentes tipos de criptomonedas, diferentes tipos de tecnología, pero todo se centra en una caja de arena que hasta que la ley FinTech apruebe qué tema de criptos o no, cuáles van a ser aceptadas, cuáles no, todo cae o recae en un tema regulatorio más que en un tema de usabilidad o tecnológico, ¿no? Bueno, más que nada, ese es mi punto de vista, quisiera ver su opinión. En 2012, 2013, Banco de México sacó una circular donde de alguna manera alertaba del uso de las criptomonedas. Mis colegas aquí estuvieron en un foro la semana pasada que montó la comisión sobre este tema. A lo que voy es, esta evolución de alguna manera arrastra a los entes económicos que tenemos como autoridades en la nación, porque son transacciones muchas veces supranacionales. Entonces a lo que voy es, como menciona Jonathan, es muy difícil regular el que un familiar tuyo que tienes en Los Ángeles haga una transacción contigo en alguna cripto. La realidad es que esté regulado o no de este lado, él lo podrá hacer y tú también tendrás la manera de operarlo. Lo que está tratando de hacer la autoridad es que a través de esta ley FinTech, con regulación secundaria, va a estar estableciendo una serie de parámetros y de criptos que podríamos llamar bien vistas, que podrán estar operando los entes regulados. Y de alguna manera aquí lo que se me hace más interesante es que estamos empezando a asumir que el público en general tiene una sofisticación en cultura financiera. La parte de la educación financiera en nuestro país desafortunadamente empieza muy tarde,
Pero la situación es que la autoridad está en buena parte para proteger el sistema financiero y la Conducef también para proteger a los usuarios del sistema financiero. Sin embargo, hay una situación que es lo que te digo metanacional, donde va a ser muy difícil que ellos digan es que te metiste en una situación donde tu hermano te prestó a ti o te hizo un intercambio y eso, las transacciones entre individuos es muy difícil que las puedas regular. Es muy difícil que puedas estar estableciendo normas en acuerdos particulares. Y es ahí donde va a haber una serie de entidades que van a tener una mejor reputación, porque de alguna manera cuidan mejor a su clientela, de otras que quizá lo hicieron con los mismos vehículos, pero a través de otros canales que no estaban regulados, ¿no? Y tampoco quiero satanizar a los que no estén regulados, porque como dice Jonathan, aquí mismo vamos a tener entidades que van a estar viniendo de Luxemburgo, que van a estar viniendo de Centroamérica, del sur de Texas, y contra esos van a estar también operando las entidades reguladas que tengamos en el país, ¿no? Ok, bueno, yo voy a hacer unas preguntas un poco más específicas. Ya he invertido en criptomonedas, me fue mal una vez, me fue bien en otra. Ahora, son dos preguntas básicamente. La primera, con respecto a Ripple y Tether, que ha habido problemas con esas criptomonedas con respecto a no hay un límite como tal de las mismas. O sea, Ripple se puede seguir, o sea, ya están minados todas las monedas. Está detenido el flujo, pero aún así o sea, van a seguir emitiéndose, por así decirlo. Y con respecto a Tether, bueno, ha habido mucha opacidad con respecto a que no hay una auditoría real en el manejo de uno a uno con el dólar. Digo, si mal no recuerdo, salió una alternativa que es True Dollar, pero la verdad no conozco tanto de eso. La siguiente pregunta es con respecto a cuál podría ser el tratamiento con respecto a las ganancias de capital sobre la compra y venta de criptomonedas. Porque digo, en una cuenta en Bitso, abres la cuenta, compras el Bitcoin a 100,000, sube a 200,000, ¿qué haces con esos 100,000 pesos? ¿Cómo lo reportas? Y al final, y las pérdidas también, o sea, es un tema bastante... Pasando al tema que mencionabas de las ganancias de capital, es todo un tema muy interesante, porque te podría decir, a ver, primero, la ley del impuesto sobre la renta no tiene un capítulo específico que hable sobre esas ganancias, o sea, ganancias provenientes de una cripto. Bien dice Jonathan sobre el asunto de cuáles podrían ser consideradas como instrumentos de inversión o como capital y cuáles podrían ser más parecidas a lo que sería una moneda. Si tú te vas a las utilidades cambiarias, si hay un capítulo específico que te dice que cualquier utilidad que hayas tenido la deberás de estar acumulando para fines de tu declaración, la hayas realizado o no. ¿Qué quiere decir con eso? Que me tocó ver el caso precioso de un embajador que había estado en distintos países y en cada país había dejado una cuentita en dólares o en euros o en yenes, etcétera, y me dice, oye, aquí tengo los estados de cuenta, pero todavía tengo esas monedas, ¿lo tengo que declarar? Lo siento mucho, amigo, sí lo tienes que declarar y en todas había tenido utilidad. He tenido fiscalistas que me dicen, Toño, en ausencia de regla en la ley del impuesto sobre la renta, aquí tengo a mi abogado y podemos defender el caso. Como está estructurada la ley del impuesto sobre la renta, si tienes a tu abuelita en un departamento que le sobra un cuarto y ese cuarto se lo estás dando a un amigo tuyo, que yo no sé si te da algún monumento o no, y si te lo da en efectivo y si le da recibo o no, la realidad es que tú deberías de estarlo acumulando porque si no el fisco te puede estar estimando un ingreso. ¿A qué voy con eso? Yo creo que ahorita estamos en un periodo gris, donde si nos pusiéramos muy papistas, habría fiscalistas que te dirían que tendrías que acumularlo y enterarlo, y habría otros que te dirían que lo puedes defender y que en ausencia de regla esto podría ser ganable. Entonces, yo creo que precisamente como pasó con los derivados hace 10 años, donde también había una laguna sobre cómo estaban tratándose las utilidades o pérdidas en derivados, algo así nos va a pasar muy pronto. Y es probable que haya algunos temas que puedan ser transitorios y que si ya no pasó este año, la libraste bien, pero en 4 o 5 años no,
va a haber esa evolución. Si tú le preguntas al SAT, seguramente el SAT va a decir que tú y todos los que salieron en la televisión en el Mundial de Rusia, pues van a tener alguna revisión, ¿no? Ok, buenas noches. Mi comentario es respecto de la historia que hicieron de cómo vienen las monedas y entonces hacia dónde evoluciona una criptomoneda. Yo lo que estoy viendo es en qué momento, de acuerdo a su opinión, un jugador fuerte tipo Uber, Netflix, Airbnb, va a decidir empezar a usar la criptomoneda para no tener que hacer un cambio entre cripto y moneda real y hacer medios digitales 100%, porque ahí es donde está el paso natural al uso de la moneda digital, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes o en qué momento lo van a hacer o por qué no lo han hecho todavía? Mira, voy a empezar con... A mí tu pregunta se me hace muy padre, porque precisamente aquí en la Escuela de Negocios, ¿dónde están mis chicos de marketing? Ya se fue Luis Vargas, aquí está Luis Vargas. Fíjate que uno de los temas que más se me hacen interesantes es poder ofrecer el pago de la colegiatura en una criptomoneda. Fíjate cómo para varios les llamó la atención, pero tú has visto cuántas consultoras, EY en Suiza, PwC en Austria y en Australia, en distintos lugares, las firmas consultoras ya están aceptando los pagos en criptos. Entonces, ¿a qué voy? Tuvimos en la Escuela de Negocios un viaje de cierre del programa MBA a Tel Aviv y hasta las pizzas te las puedes liquidar en bitcoins. Entonces, aquí mencionó algo muy interesante Jonathan, que es cómo es que la sociedad lo va asumiendo y lo va permeando. Efectivamente, yo creo que el tema de las criptos no tiene marcha atrás porque hay una necesidad no cubierta. Y los flujos que ya están en las criptos son impresionantes. Entonces, yo creo que en esta evolución vamos a tener que ver cómo esto continúa. Y yo creo que cada día la aceptación, y tú lo mencionabas hace un momento en el balcón, cuando la sociedad comience a permear más esto en su quehacer día con día, pues es que los vas a poder ver. Pero yo no tendría ningún problema. Cuando les dije de la circular de Banco de México de 2012-2013 de la prohibición de las criptos, había un cajero en la del Valle que ya te permitió operar con bitcoins. Y después aquí en un taller de emprendedores en Legaria había otro cajero. Entonces a lo que voy es, no veo por qué no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es David Yao y justamente también soy un creyente de esta industria, es en lo que he estado trabajando el último año como consultor. Y quería preguntar, desde el lado de la academia, si existe como, no sé, algún método de evaluación de parte de criptomonedas. Sé que es algo nuevo, sé que es un mercado abierto, oferta y demanda, pero no sé, o sea, por ejemplo, el modelo de Metcalfe para telecomunicaciones es algo que se ha utilizado, es Network Economics, básicamente, pero no sé si desde el lado de la academia se esté como, no sé, impulsando algo para evaluar qué es lo que de verdad, el valor intrínseco de alguna criptomoneda, digamos Bitcoin, por ejemplo. Muchas gracias. Déjame decirte que la mayoría de las valuaciones salen de transacciones de mergers and acquisitions. Entonces, uno de los capítulos que más nos apasionan en la escuela, pues es la parte de evaluación de intangibles. Y yo creo que es lo más complicado, porque ahí necesitas verdaderos especialistas que te digan cómo es que esa empresa no vale per se por el momento en el que está, sino vale combinada con la fusionante. Entonces, yo te puedo decir que en salud hemos visto una cantidad de innovaciones que previo al registro de COFEPRIS tienen un valor y posterior tienen otro completamente diferente. En el tema de lo que corresponde a desarrollos, una cosa es el terreno en breña y otra cosa es cuando ya tienen los permisos de construcción. Precisamente yo lo asemejo a una situación similar donde quizá no es el tema de la Bitcoin o de la cripto per se, que sí tiene una evaluación normalmente en el mercado de la parte, pero de lo que sería todo el sistema
para fines de alguien que quiere montarse en ese sistema para fines de seguridad, de transparencia, de portabilidad y de poder crear una vinculación con ese mercado. Eso tendría completamente otro valor y precisamente ese intangible es lo que sería muy interesante de evaluar. Hoy día lo tenemos muy manejado, te digo, en fusiones y adquisiciones de negocios, de emprendimientos que están en ese brinco entre lo que es la gestación, la innovación, lo que es la startup y lo que es ya tenerlo en el sistema, en el cripto sistema económico que menciona Jonathan, donde pues le está dando una usabilidad a un mercado que antes lo tenía limitado. Y eso es lo que creo que nos podría ayudar. ¿Qué perspectiva tienen ustedes sobre cómo va a funcionar la política monetaria con este tipo de criptomonedas, ¿no? Porque lo que va a generar es un aumento de la masa monetaria, ¿no? Y eso puede generar inflación. La pregunta es, ¿la tasa de interés va a soportar ese aumento o no va a soportar? ¿Y cómo se puede regular? Mi colega Luis Hernández. Y la realidad es que la primera parte de tu pregunta se me hace interesante revisar, porque no necesariamente te debiera dar un incremento de la masa monetaria. Lo que hay es una transformación de esa masa monetaria. Hay una vinculación hacia una operación en una cripto. En otras palabras, lo que tú haces cuando compras una Bitcoin, pues es transferir dólares por Bitcoins. Y ya lo que estás manejando es la Bitcoin. Cuando lo quieres de regreso, hay una transferencia a dólares y tú ya lo puedes tomar otra vez. Entonces, a lo que voy es que per se no te da un incremento. Ahora, sí hay un tema en el sentido de que esta portabilidad o esta utilidad que le puedes dar para adquirir otros bienes que te costaría mucho trabajo, puede imponer temas en economías que no están tan acostumbradas a qué, por ejemplo, que llegue un grupo coreano interesante y digan, te compro toda tu producción de aguacate, y entonces te paguen con una cripto y lo que suceda es que tú no tenías contemplado que iba a abrirse otro mercado distinto al que tú tienes normalmente, que es el de las chips en los Estados Unidos. Entonces, eso sí nos va a poder estar distorsionando en el sentido de que la economía va a estar reubicando o realojando los flujos de los artículos comercialmente y esa portabilidad yo la veo por un lado maravillosa, pero sí es probable que comiences a tener momentos de escasez porque digas, es que este producto de pronto llegó un comprador de otro lado que no lo tenía contemplado y se llevó lo que tenía. Sí, creo que eso puede darse más que un tema de incremento per se en tasas de interés, porque lo que pasa con la tasa de interés, y tú lo estás viendo ahorita con Banco de México, lo fue subiendo precisamente para que no hubiera un problema de tipo de cambio. Ahorita ya hasta hubo un paso atrás, y seguramente ahí podremos estar establecidos una parte del segundo semestre del año, pero no necesariamente está en las manos del Banco de México manejar la parte de la política monetaria en criptos. Entonces eso sí va a escapar, por así decirlo, en el momento cero de lo que es la regulación, hasta que tengamos una regulación supranacional que te pueda reportar, como pasó con los derivados, cuando nadie sabía cuánto había de derivados allá afuera y hubo un colapso que ustedes quizás estaban muy jóvenes para acordarse, y entonces Banxico dijo, todo lo que está over the counter también me lo van a estar reportando. Seguramente vamos a llegar a ese estadio donde también cuando llegue a ser significativo a la economía, el Comité de Estabilidad Financiera diga, me van a estar reportando cuánto tienen los jugadores de este país en criptos. Bueno, mi pregunta un poco también en el sentido de la academia. Creo que en el mundo son muy pocas las universidades que tienen este tipo de currículums. Está Berkeley, está creo que Stanford, en Nicosia y en Chipre. En México veo que el IPADE y el EGADE son las primeras, digamos, academias que están impulsando estos temas a un nivel todavía como de conocimiento general, como informativos, un poco como esto. ¿Cuál creen que vaya a ser el catalizador o el momento en el cual materias como criptomonedas 101, blockchain, tanto desde el punto de vista de negocios como desde otros puntos de vista, se conviertan en currículums en las universidades, tanto en el EGADE, el IPADE o cualquier otras universidades? ¿Cuál creen que es este momento? Te voy a responder la pregunta en dos momentos, en dos partes. Primero, te voy a platicar de la versión EGADE.
y segundo, que Jonathan también te platique cómo está en el mundo de la educación con esto. Yo creo que lo que está sucediendo afortunadamente para nuestro país es que este es de los temas que, como decía Jonathan, en los últimos 9 años, más o menos tenemos un avance que nos pone al nivel del conocimiento de lo que pasa en otros lados del mundo. En pocas cosas tenemos tanta cercanía al momento cero que está sucediendo como en estos temas. Entonces, con el profesor Rivera hemos estado analizando cursos que se dan en Londres, cursos que se dan en Estados Unidos, y los temas que tienen, si bien son sumamente interesantes para traerlos a los alumnos, hay situaciones donde pensamos manejarlo o en talleres o en sesiones que no necesariamente requieran una certificación. Pero lo más importante es que los alumnos que ya tienen hoy día en su maestría en finanzas ya tienen un componente muy importante de gente que les está platicando de esto que estamos viendo que están pasando en otros lados. El único tema es que todavía hoy día las materias no se llaman así. ¿Por qué? Porque hay todo un tema de malla curricular que tendríamos que estar revalidando con la SEP y con distintas autoridades y que no necesariamente tenemos tan levantado para esos fines. Inclusive los programas que tenemos como son revisados por las acreditadoras internacionales, pues hay toda una discusión de los temas que corresponden a finanzas de manera específica y sí tenemos que vestirlos, camuflarlos, disfrazarlos para que se lleven ese contenido y como te puedo decir, la parte de CKDs, la parte de fibras, todo lo que corresponde a las finanzas modernas y no necesariamente cuando abrimos el folleto está. Quizá para cerrar, también nosotros lo que queremos hacer es traer el conocimiento más fresco de donde sea. Entonces, lo que es vinculaciones, lo que es platicar con expertos, think tanks, no tenemos la verdad absoluta en todos lados. Entonces, es buscarla y poderla poner accesible a todos los que pues están cerca de la escuela, ¿no? Profesor, ¿quieres decir algo más? Sí, en este sentido yo creo que esto que se mencionaba de la evolución del currículum se da, pues yo creo que más o menos conforme se va también dando este nivel de aceptación. Decía Jonathan hace un rato, pues al final de cuentas esto es un acuerdo social, ¿no? Si gana el TRI, pues se llena de miles de personas el Ángel y aquí estamos ahorita pues suficientes para hacer una plática interesante, pero todavía somos pocos los que estamos en este contexto, ¿no? Entonces, por eso estamos nosotros en esta labor de promoción de la temática y como lo dice Toño Quesada, pues nosotros estamos discutiendo a nivel de iguales con Berkeley precisamente y traemos expertos de Alemania y traemos expertos de Sudáfrica y de donde los tengamos que traer, ¿no? Ahorita simplemente se nos está complicando un poco el tema del chino, pero pues pronto traeremos algún experto de allá, ¿no? Es simplemente buscar justamente dónde es que aporta valor esa contribución. Y eso me lleva también a responder el otro tema, si me permiten también, sobre lo que se comentaba de la evaluación, ¿no? Precisamente en ese momento que no hay esos fundamentales, pues entonces simplemente será el tema de la oferta y la demanda el que determine el valor. Es decir, mientras lo estás utilizando, le estás dando valor. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? Bueno, pues que detrás de estas transacciones hay plataformas precisamente de blockchain que te permitirán entonces construir toda una economía basada en esa red de confianza que te representa el blockchain y que va a sustituir precisamente la confianza que hoy tú le tienes al lingote que está en Fort Knox o a las reservas que estén en la bóveda del Banco de México. Eso es lo que hoy hace que valga el peso, la confianza que tú le tienes al lingote o a la reserva, ¿no? Entonces, la confianza que tú tengas en este esquema contractual que se dé sobre plataformas blockchain es lo que constituirá al final esos fundamentales, ¿no? Oye, ¿cuántas empresas tienen su cadena de suministro sobre Ethereum? Ah, bueno, pues entonces eso le va a dar mayor valor a Ethereum, ¿no? Entonces, en ese momento podremos establecer los fundamentales de evaluación.